Rafael Hidalgo y César Gutiérrez, destacados y agudos analistas de nuestra economía que tienen además la disposición de acompañarnos todos los viernes para tratar este ámbito del ejercicio político tan importante para todos nosotros. Ya se encuentran aquí en nuestro programa. Bienvenidos, Rafael, César. Tenemos varios temas que yo los voy a soltar a la cancha. Evidentemente el foro de Perú-OCDE, que el día de hoy ha inaugurado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, organizado por Centrum Católica, lo que representa para nosotros y la importancia de estar, y si es verdad, este avance de un 50% ya casi con un pie adentro. Las medidas que no pudimos analizar del MEF de la semana pasada, ¿no?, en la que recorta los gastos públicos, y también la eliminación del SNIP, planteada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, chao SNIP, y por supuesto la situación de Petroperú, sobre lo cual su nuevo presidente, Augusto Bértela, ha declarado varias cosas preocupantes desde mi punto de vista. En vez de aclarar, yo creo que siempre nos preocupa más cada vez que Augusto Bértela nos dice algo, con todo el respeto y cariño que yo le tengo. Pero empecemos con el tema de la OCDE. ¿Qué importancia tiene y es verdad que estemos avanzando al 50%? Efectivamente, desde la época del ex canciller Gonzalo Gutiérrez empezamos a ventilar este tema que nos pone en el camino de Chile, creo, y de México, ¿no? Para hablar de los países latinoamericanos. Para hablar de países latinoamericanos. Sin embargo, parece ser también que la OCDE no acepta el ingreso en los últimos años de otro país, ¿no? Entonces, creo hay que ir mejorando. Es que hay que cumplir, pues, muchos estándares, ¿no? Y que son demasiado complicados, ¿no? Sí. Para un país como el Perú, por la informalidad de la justicia, exacto, la transparencia. La institucionalidad es lo que es nuestra pata más débil, en todo caso, para poder ingresar. El gobierno ahora en las facultades ha hablado de transparencia, ¿no? Que quiere mejorar, ojalá, ¿no? Porque por un lado habla de transparencia, pide facultades, pero por ejemplo los bonos los emiten, no salen la larga lista de detalles de intercambio, no hay mucha transparencia, ¿no? Entonces por un lado se pregona, pero por otro lado no se cumple. Pero creo que es el camino de un país desarrollado que le va a dar mayores oportunidades a las grandes César, mayorías. efectivamente Zavala ha dicho eso, ¿no? De todas maneras llegamos al Bicentenario ya con una curul en la OCDE. Pero lo primero que tienen que explicar en sus porcentajes, esto me hace acordar al profesor Zacarías, cuando iba a ir a España 82 y le decían, ¿cómo va el estado físico? Va en 66.6%, no sé cómo lo medía. Entonces, esto me hace acordar eso. Mira, lo que estamos persiguiendo hoy día todavía ni siquiera es el intento de ingresar. O sea, estamos tratando de completar una cosa que se llama el programa país. Es decir, que el programa económico del país esté acorde con los programas económicos del resto de países y los programas institucionales. Entonces, ahí estamos, ahí podríamos hablar del 50%, pero no significa que ya estemos en la lista de espera para ingresar. Entonces, yo creo que ahí Kuczynski, que yo lo he dicho, pues excelso en generalidad, no ha leído bien el detalle. O sea, yo creo que el ministro de Economía y el primer ministro deben explicarle, vamos camino a obtener un programa país al 100% de lo que pide la ODI, esperamos que lo próximos. Y de ahí recién esperar nuestro ingreso. En lista de espera hay que tener en cuenta que está en Colombia, está en Brasil. Entonces, así que eso va a ser un largo camino. Justamente, yo tuve oportunidad de hablar con un diplomático extranjero y me dijo que el Perú, está, digamos, en la línea correcta, pero no estamos en un camino que inevitablemente nos va a llevar al ingreso, ¿no? Eso creo que es más que nada buenos titulares de prensa. Pero claro, el camino es correcto, pero no por estar participando en estos foros. Inmediatamente, después de un tiempo, nos va a llegar. Como dice César, Colombia y Brasil no pueden entrar, ¿no? Pero las autoridades de la OCDE están viniendo aquí, evidentemente es pues, una especie de aval, interés, ¿no? Promocionando, y en otros países también, ¿no? Pero vamos, eso es el camino correcto, pero no es que estemos listos para entrar al club, ¿no? Más o menos. Y en ese contexto, las medidas económicas tomadas por el MEF de la semana pasada para adecuar los objetivos del marco macroeconómico multianual hacia el 2017 y no seguir teniendo este déficit fiscal tan escandaloso que Torne de repente reveló y encontró, donde hay reducción del gasto corriente, donde hay una serie de limitaciones para efectos de que se saneen las finanzas públicas, ¿nos ayuda o no, en todo caso, a llegar a ese plan y ese programa económico del cual hablaba César Gutiérrez? Bueno, el marco macroeconómico ya se estableció en todos los países americanos. Es un tema, se quiere, digamos, pero hay tiene detalles. metas, pues, que nosotros tenemos que lograr.
tiene metas, se ha corregido algo, se quiere, hay determinados rigores que se están flexibilizando, digamos, y también el día de ayer se ha dictado medidas para bajar el gasto público, ¿no? El gasto corriente, digamos, con los devengados, tratando de hacer, digamos... Las devoluciones que debe, por ejemplo, dar la SUNAT se postergarían, no se pagarían en diciembre. Las cuentas atrasadas, que son los devengados, darle cierta autoridad al titular del pliego para que se responsabilice, para que no pague pues cuentas que de repente son las cuentas del gran capitán, que podrían venir del anterior gobierno, ¿no? Que revise. Se está tratando de bajar el gasto porque yo acabo de revisar las cifras de la SUNAT. Si bien este mes se han detenido, pero la caída sigue constante, ¿no? Tú mencionabas la vez pasada, a ver si lo comenta César, que por esa razón el presupuesto de cada uno de los sectores vino también bastante ajustadito, pues era necesario hacerlo, si no, ¿cómo reducimos el... Esto es como dicen los abogados en los contratos, ¿no? Haremos el mejor esfuerzo. Creo que están haciendo el mejor esfuerzo para que el déficit fiscal llegue al 3% de lo que se había previsto. Inevitable. Pero digamos, este recorte en inversión pública también puede tener un contrasentido en el crecimiento esperado de este año, el cual ha estado bastante lento la inversión pública por mala ejecución probablemente, entre los cuales se caracteriza el Ministerio de Educación, el ministro más promocionado por ciertos sectores. Entonces, ese mejor esfuerzo es inevitable, hay que hacerlo, trata de terminar el año de la mejor manera posible, sería una situación difícil, pero el gasto público también puede llevar un contrasentido al crecimiento. En ese terreno no es una jugada, quizás pensada por Kuczynski, Zavala y Torne, esto de anunciar la eliminación del SNIP, porque esto también paraliza precisamente la evaluación de una serie de proyectos de inversión pública. Bueno, pero pensando, yo creo que están pensando lo que viene, claro, o sea, la pregunta es, ¿y quién va a reemplazar a ese cernimiento digamos, de los programas? Varios economistas han señalado eso. Oiga, me hubiera gustado que se hubiera presentado primero el plan. O sea, que eso va a sustituir al SNIP en todo caso. El SNIP para los funcionarios públicos o las instituciones estatales se convirtió pues casi una maldición. Alguna vez Alejandro Toledo en la campaña del año 2001 hablaba de la maldita SUNAT. Entonces ahora se habla casi del maldito SNIP, ¿no? Y ese era un poco una satanización del SNIP que tenían los funcionarios públicos que no podían ejecutar su presupuesto. Uno de los temas, por ejemplo, es en el sector salud. Ahora que ha salido el tema del doctor Moreno. Una de las grandes limitaciones que no aprobaba el SNIP, yo lo he vivido cuando he sido presidente de salud, es para comprar los equipamientos médicos. Siempre era un no, y la urgencia era muy grande, más aún cuando se agregan pues, carencias, como está agregando también este gobierno, y siempre era un no, y un no, y un no. Y eso motivó, por ejemplo, a que salud en el año 2001 llegara al 2003, después de un proceso legislativo de salir del FONAF y salir del SNIP. Permitió que la gestión eso lo hice en mi gestión, me terminó enemistando con Alejandro Toledo en mi salida de salud, pero le sirvió a mi sucesor, el señor Chirinos, y al señor Barrios, Fernando Barrios, a hacer un conjunto de acciones. Posteriormente, erradamente, el gobierno aprista con Alan García, después de que tuvo un problema, el señor Barrios, el Ministerio del Interior, nuevamente lo puso en el SNIP. Y hoy día el sector salud es uno de los grandes perjudicados del SNIP, pero ahora también tiene que haber una especie pues, de un filtro de cuál es la mejor inversión. Yo he criticado, y el otro día me han salido varios al Twitter, y le decía, el SNIP lo que debe tener profesionales que no impidan la inversión pública, pensando en un interés privado, porque muchas veces esto que se decía que el tomógrafo se llama malogrado para contratar a un tercero, se genera en el propio SNIP. Exactamente, y el SNIP se creó en una época de escasez, ¿no? Fue una idea brillante, que incluso la creó el actual presidente, Kuczynski, ¿no? claro. Con el exministro de Agricultura, von Hessen, que fue el primer operador del SNIP, que era prácticamente para pedirle cierta racionalidad al gasto, pero quizás los rigores técnicos no se puedan acomodar, por ejemplo, una inversión en la selva, ¿no? La rentabilidad tiene que medirse de otra manera, una inversión en la sierra, una inversión en salud. Pero el grande decía, ¿no? En Rusia hay que hacer esto, de repente no se encuentra rentabilidad que se puedan sustentar en un documento, pero podía servir de base. Ahora, tú estabas comentando, me gustaría que lo puedas abordar mejor, Rafael, el hecho que efectivamente para tener un impacto de reactivación económica auténtica, la inversión pública pues es una de las palancas más importantes en la medida que la economía se ha desacelerado y la inversión privada no llega porque todavía tiene que tener un marco mejor. ¿Cuánto es ese impacto a tu juicio?
Bueno, el gasto público es más o menos 25, 10%, 5% en inversión del PBI. Sirve para, digamos, una palanca. El gasto en planillas también sirve para crear, ¿cómo se llama?, consumo. Sin embargo, hoy día, César, tenemos una muy buena noticia. El país ha crecido, mucho más de lo que se esperaba. Hoy día el PBI, estamos midiendo el PBI de agosto, tenemos un guarismo de 5. Básicamente ha crecido porque la pesca se ha empezado a pescar anchoveta. También el efecto de las bambas, algunos indicadores en agricultura. ¿Leíste el artículo de Waldo Mendoza en El Comercio, El Factor Suerte, que decía que Alan García había tenido una suerte extraordinaria que lamentablemente Humala no la pudo tener? Está hablando no de los entornos solamente internacionales, sino de los términos de intercambio que tiene el Perú en cuanto a la diferencia de importaciones y exportaciones, porque ese es justamente el terreno en donde nosotros nos podríamos ver favorecidos. Y dice que PPK va a tener un escenario no tan lechero como Alan García, quien le atribuye haberse sacado 2 veces la tinca, según Waldo Mendoza, sino más bien tener por lo menos un crecimiento que es mejor de lo que nosotros esperamos. No sé qué opinión tienes sobre eso. Sí, sin embargo, puede frustrarse eso por gestión. Mira, por ejemplo, el gobierno le ha dado mucha importancia a lo que le llaman el destrae de los proyectos y ha apuntado mucho al crecimiento a eso. Pero ¿qué tenemos hoy día? Que 3 grandes estrellas de los proyectos del Estado se han ido a comisiones investigadoras del Congreso. Acá, ¿no? Entonces, la comisión se ha formado ayer, ¿no? La comisión se ha formado ayer. Y el tema es, por ejemplo... La de la línea 2, hablemos específicamente. Y el gasoducto, que se han ido es una obra de 4.500 millones de dólares de construcción, y la línea 2 de cerca de 6.500. Va a haber mucho temor por parte de los funcionarios para poder firmar los documentos que permiten lo que le llaman el destrae de proyectos. Hay una cosa que ha pasado desapercibido, es la intervención de la presidenta de Ocitran, Patricia, directora ejecutiva, Patricia Benavente, que ha dicho, para el gran problema del destrae de proyectos es entrega de terrenos, establecimiento de servidumbres. Y como eso genera retrasos, porque ha habido probablemente acá cosas que no ha hecho el Estado, la única forma de recuperarse es que le acepte ciertos pedidos de ampliación presupuestal a los concesionarios. Eso puede ser punible desde el punto de vista de la Contraloría. Entonces hay dos planes. Alguien que se atreve a firmar, se llama adenda, lo cual también está satanizado, y el plan B, que se llama vámonos a arbitraje, lo cual significa más tiempo. No, pero César, pero ya la ampliación de plazo que ya se dio, porque la línea 2 iba a ser para los panamericanos, no va a haber, por eso que se puso la vía en Vía El Salvador y algo en el Callao, entonces te ibas con la línea 1 hasta determinado punto y podías irte en 40 minutos al Callao, no va a haber, o sea... Y ahora la línea 2 se dice que se va a terminar en el 2021. Esos 2 años, pero César habla de las adendas que ya tendrán pero que generarse y que eso, por lo tanto incorpora pues un costo mayor. Pero le quería agregar en ese sentido. Lo dice además la jefa de Ocitran, si yo la escuché en radioprograma. No, pero basta que que ya reconocido esos 2 años, que tú le tengas que pagar 300 o 400 millones por año. Eso es aparte de la adenda. Eso es aparte de los terrenos. Sí, pero la lógica de César es donde asiste la misma razón, asiste el mismo derecho. Si estás observando el gasoducto del sur y la línea 2 por esos temas, evidentemente sí te puede caer pues por ejemplo, se ha firmado alguna quincha judicial. Por ejemplo, al mes que Ollanta Humala entregó la línea 2, se firmó una misteriosa adenda 1 por riesgo geológico. No sabemos cuánto cuesta esa adenda 1, no tiene número. Sin embargo, la misma empresa que hace la línea 2, Salina Impregilo, pidió una adenda similar en Chile y lo rescindieron. Le dijimos, señores Salina Impregilo, hasta acá nomás se van, y los expulsaron de Chile. En cambio acá le aceptamos sin mayor detalle, no el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, sino el gobierno anterior. Eso me imagino que será materia de análisis. Los ciclos virtuosos que pueden venir también tienen un correlato de las cosas que se hacen al interior con los ingresos que se pueden obtener, pero ese correlato se puede detener justamente por ese tipo de cosas donde hay que tener una fortaleza para firmar una adenda. Y los arbitrajes demoran lo que demora un arbitraje. Casi hoy día los arbitrajes demoran tanto como el Poder Judicial.
en el mercado local. Y quien lo firme va a tener, pues, va a reclamar un espaldarazo político del que lo va a necesitar, del mayor que nivel, lo va a necesitar, si no, claro, no lo va a hacer, claro, de ninguna manera. Y hay una gran apuesta del gobierno y eso puede ser su Waterloo también del propio gobierno. El tema económico puede ser su Waterloo del gobierno ante la Impresionante para un gobierno que está dirigido básicamente por economistas. Porque el gobierno apostó a desamarrar, ¿no? A desalambrar, De destrabar, parafraseando a cuatro tablas. Pero sin embargo no ha habido mayor cosa porque... Rafael, el día de hoy Enzo Di Filippe, el ex viceministro de Economía, ha dicho algo que me suena lógico. Se ha determinado el día de ayer a través de un decreto supremo que el drawback sube de 3 a 4%. Va a haber devolución. Se ha pronunciado Mario Mongilardi de la Cámara de Comercio de Lima, relativizando el tema, diciendo, bueno, bacán, bienvenido sea, ¿quién soy yo para oponerme? Casi ha dicho, ¿no? Porque le conviene, pero dice que su efecto va a ser el segundo semestre del 2017. Enzo Di Filippe más bien lo que sostiene, dice que esta contradicción entre reducir el gasto, ¿no es cierto?, público, y de repente te comprometes a pagar más drawback. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo lo ves tú? Son varias, no solo él, mucha gente, muchos economistas lo dicen, reduces el IGB, te endeudas con bonos. Así es. O sea, supuestamente no tienes, pero... Y no generas más ingreso fiscal tampoco. Los ingresos vas cayendo, aumentas, a alguien le tienes que quitar, ¿no? Y ha habido bastante reducción en gasto de gobierno. ¿Tú le encuentras lógica? No, o sea, yo creo que eso es gran parte de las contradicciones que tiene este gobierno. Ajusto acá, suelto allá. Ha habido también con el tema del impuesto a la renta, de la subida de los dos puntos porcentuales, con el tema de los dividendos, también subidas y bajadas. Todo ese tipo de cosas, yo creo que significa unas grandes contradicciones de parte del gobierno. Y por ejemplo, en el tema del gasoducto, que es uno de los que ha apostado mucho el gobierno, bueno, Kuczynski cambió el discurso, ¿no? Fue un crítico al principio cuando se otorgó en el 30 de junio del año 2014 y ahora está a favor. Sin embargo, hay un conjunto de críticos que quieren anular el proceso del gasoducto. Y ahí el gobierno tiene que ser muy firme. ¿Por qué? Porque los nuevos concesionarios que van a tomar la posta de Odebrecht tienen que estar muy seguros que la comisión investigadora no vaya a ser a paralizar el proceso. Y ahí estamos hablando de 4.500 millones de dólares de inversión. Hoy día es muy crítico, en el periódico hay críticas de ida y venida, por un lado gestión y por otro lado la República, un contrapunteo grande, y vamos a ver qué tan fuerte es el gobierno, qué tan fuerte es el gobierno para sostener eso, ¿no? Claro. Entonces yo veo muchas contradicciones. Nos quedan apenas 3 minutos y yo quería abordar el tema de Petroperú, si me permites, Rafael, porque las declaraciones que ha dado, lamentablemente yo sigo insistiendo en invitar a mi querido amigo Augusto Bertel, el presidente de Petroperú, a conversar, como lo hacen otros medios de comunicación. No he tenido la suerte, ha sido rechazada mi petición, por lo tanto lo pongo más bien al análisis de ustedes y de un expresidente de Petroperú. Las cifras que está dando acerca de cómo vamos a tener que abordar sobre todo el costo de la reparación del oleoducto y luego la refinería de Talara, pues cada vez se asustan más. Aldo Mariate nos enviaba, creo, a todos nosotros el otro día. No, yo le envié. O tú le envías espantado, ¿no? O sea, el mínimo análisis te espanta por saber cómo vamos a afrontar. No, pues el problema, la única forma de pagar es con el precio de los combustibles. La única recaudación que tiene Petro para pagar sus inversiones es el precio de los combustibles. Y la pregunta que se haría es, oiga, ¿esto lo va a pagar con un precio de combustible similar al importado o más arriba del importado? En los últimos 5 años se ha estado trabajando cerca de 15% o arriba del producto importado como ingreso. Y eso ha permitido sostener la parte de la construcción que han hecho como 1.200 millones de dólares, de los cuales 500 ya son prestados. Ahora, yo lo que le anotaba al señor Bertel es que si quiero hacer algo tengo que estar convencido de lo que hago. Y él dice, bueno, no tengo las cifras, técnicamente no puedo responder, sin embargo estoy buscando 3.000 millones de dólares de crédito. Más, dijo, no estoy convencido que este proyecto sea necesario. Que sea rentable. Y sin embargo hoy día anuncia que se está yendo a España. Se ha ido a España, claro. Entonces yo no puedo hacer nada de lo que no esté convencido. Entonces la cosa de la decisión era, ¿tiene usted las cifras para que esté convencido? Y si no está convencido, pues diga, se paraliza o modificamos el alcance. Porque de lo contrario, en el camino que estamos hablando de 4 o 5 años más, esto se puede caer. Entonces, primero que se convenza. Y una vez que se convenza, están pensando más en el costo social que otra cosa. Es casi como el tema de Oderran, ¿no? Hasta ahora nadie nos toca la puerta tampoco por lo de Oderran, y sin embargo, no, pues hay que mantener la expectativa, ¿no? César, son 4.800. 4.800 millones por eso. Son 4 panamericanos.
Son, qué sé yo, o sea, son 200 hospitales. Para Talara mejor le pongamos un museo, hagamos Disneylandia que va a costar más barato y los talareños van a estar felices porque va a ir gente, va a renovar turismo, pero hacer una inversión para aumentar 30.000 barriles de petróleo, No hay 150.000 No, y dólares. ahora que la por producción cada- mundial se ha paralizado, pues se ha estabilizado para mejorar su precio. mejorar ¿no? El ingeniero, La OPEP lo ha el ingeniero determinado. Gutiérrez decía que costaba $10.000 El barril. elevar la capacidad de producción de un barril. Acá se está gastando 15 veces más. O sea, es un despilfarro de dinero que no tiene nombre. Que no tiene, por lo menos hasta Y ahora, no se explicación. investiga en el Congreso por el prurito que va a decir Talara, se levanta Claro, Talara para el Talara. costo- el costo social El era congresista Dahmer se va a amarrar ahí a un pozo. No puede. Claro, pero bueno, Finalmente es eso. pero finalmente lo que tienen que estar convencidos lo que están haciendo. Una alternativa, si esto es oneroso, es decir, oye, esto tenía dos conceptos, quitar azufre a los combustibles y ampliarlo. Podríamos reducir de repente al azufre de los combustibles y replantear el proyecto y significaría menos oneroso. Pero esas cifras las tiene que dar pues el señor Bertel, que hasta ahorita no son transparentes. Pues se la tienen que dar a él probablemente, todavía no está el cuadro completo. Claro, ¿no? pero tiene que estar muy seguro qué es lo que significa resolver, qué es lo que significa modificar y tiene que tener la cifra y exhibirla en público. Ahorita no hay nada público. Todo el mundo Veremos es qué nos escamoteado. dice Augusto entonces regresando de España. Yo confío plenamente en su señorío, en su caballo, he trabajado con él. La organización de la Convención Minera, lo considero un caballero en lo personal. No tengo observación, pero somos periodistas y al final tenemos que poner sobre la mesa pues las cosas como son. Y él, como está hablando en algunos otros medios de comunicación, pues Y el tenemos Estado que no se maneja como una procurarle a él corporación de que privada. escuche también las cosas que aquí estamos diciendo, ¿no? Es como mandar a arreglar tu lavadora y gastar pues $45.000. No pues, ese es el rango de precio, de sobreprecio que se está pagando cuando una lavadora cuesta pues $1.000, ¿no? Veremos qué hay en el próximo capítulo, el próximo viernes, a la misma hora y por este mismo canal. Ok, Rafael César. Hidalgo y César Gutiérrez, Muchas muchísimas- gracias. No, gracias a ustedes, más bien. Eso ha sido todo por hoy, amigas, amigos. Los esperamos como siempre en Palabra Libre el próximo lunes a partir de las 11 de la noche.